HTML5 se llama Spring Framework. Entonces Spring Framework me permite a mí o me entrega a mí un conjunto de proyectos para poder atender cada una de las capas que se presentan o los problemas que se presentan en una aplicación empresarial. Entonces, aparte de entregarme ORM, también me entrega a mí una capa, pero un proyecto que se llama OXM. ¿Qué hace este proyecto? Lo mismo que ORM, pero trabajar con XML. Usa los XML como bases de datos, como tablas, para poder representarlo como clases en mi aplicación. Me entrega también a mí el manejo transaccional, el manejo de aplicaciones basadas en mensajes, el WebSocket para HTML5, un framework para manejar la parte web, y aparte de eso algo importante que me permite hacer uso de la inyección de dependencias. El mayor aporte que tiene Spring es justamente ir a la vanguardia de la tendencia de desarrollo de software. ¿Cuál es la tendencia actualmente? Es utilizar la Big Data. Entonces, Spring ofrece un proyecto que se llama Spring Data, justamente, que permite manejar aplicaciones con data políglota. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener bases de datos orientadas al dominio. Si voy a hacer una base de datos transaccional, me conecto sea Oracle o sea MySQL. Si quiero hacer una aplicación que genere publicaciones o mensajes, pues debo de conectarme a un Neo4j o un Cassandra. Si quiero hacer una aplicación que guarde documentación, me voy a conectar a una base de datos Mongo. ¿Sí? Entonces, esa integración con diferentes bases de datos no lo tiene Hibernate, no lo tiene JE, pero sí lo tiene Spring. ¿Estamos de acuerdo? Al utilizar Spring yo no estoy reemplazando Java ni estoy reemplazando JE, sino que lo estoy complementando nada más. Voy a utilizar lo mejor que me ofrece él para poder trabajar con la tendencia, que es usar HTML5 para aplicaciones móviles, para la Big Data y sobre todo aplicaciones para que se puedan desplegar en la nube, que esa es lo que está sonando, ¿no? Ahora, para esto hace uso de la inversión de control. ¿Qué es la inversión de control? Cuando nosotros desarrollamos nuestras aplicaciones, manejamos dependencias o creación de objetos de otros módulos. Por ejemplo, hoy tengo un servicio y en el servicio yo estoy creando un DAO. Entonces el DAO, la creación del DAO, no debería crearse dentro del servicio, sino que simplemente utilizarse. En la parte superior estoy haciendo toda esa carga de la creación. En la parte inferior, que ya es usando Spring, simplemente lo que hago es decirle que voy a utilizar un DAO, pero no decirle cómo lo voy a crear al DAO. ¿Quién se va a encargar de crearlo? El framework, en este caso Spring. Ya vamos a ver un ejemplo de esto. Bien, entre los proyectos que existen, los proyectos principales de Spring, pues está el Spring Framework, el Spring Boot, que es el que voy a hablar en este momento, Spring Cloud, Spring Data, Spring Batch. El Spring Cloud me va a permitir a mí poder desplegar aplicaciones en la nube o crear una nube interna, ¿sí? En la cual voy a tener un dashboard de los servicios que voy a publicar. El Spring Data me va a permitir a mí trabajar con bases de datos políglotas. El Spring Batch me va a permitir a mí poder crear transacciones en batch hechas con Java, ¿sí? En base a un workflow, un conjunto de tareas. Es muy parecido a lo que tienen con ese que se llama JSON, pero acá ya es con un framework normalizado. Tiene un proyecto que me permite a mí manejar la seguridad, autenticación, autorización y evitar todos los ataques que existen. La mayoría de ataques que se hacen sobre HTTP, que es el cross-site scripting, el DDoS, etc. Tiene un proyecto para manejar las integraciones entre aplicaciones legadas o aplicaciones hechas con tecnología diferente, que se llama Spring Integration. Tiene un proyecto que se llama Spring Social, que me permite a mí integrarme a redes sociales, muy parecida a las aplicaciones en las cuales se publican los botones de Facebook y dicen autentíquese con Facebook. Entonces Spring me permite hacer eso. Tiene un API o un proyecto que me permite trabajar con aplicaciones móviles y por último me permite trabajar un proyecto para trabajar con la hipermedia. ¿Qué significa esto? Cuando yo hago aplicaciones, yo creo aplicaciones sobre servicios. Cuando yo consumo un servicio hecho en REST, simplemente me presenta la información de un dato, ¿no es cierto? Si yo quiero navegar entre la relación que tiene ese dato, no lo puedo hacer. Entonces el Spring Hipermedia me va a permitir a mí navegar sobre JSON. Esa es la idea.
Entonces el último proyecto va de la mano con Spring Cloud, que es justamente para eso. Nosotros le entregamos un dato a un cliente, a un consumidor, y él puede navegar entre la estructura de ese dato, hasta cierto punto. Depende de lo que yo necesite mostrar. Aparte de eso, Spring entrega un proyecto, una aplicación, que es un Eclipse realmente, que permite trabajar con todo esto, este framework de Spring. Se llama STS, se puede conectar al Git, al Maven, tiene soporte para Maven y para Jenkins. Este framework es gratis, no cuesta nada, lo pueden descargar, lo pueden utilizar. Para poder utilizarlo solo basta conocer Java base, no es necesario nada complejo. Bien, ahora, si ustedes se dieron cuenta acá, hay muchos proyectos. ¿Cómo uso cada uno de esos proyectos? Muchas configuraciones van a existir ahí, ¿no? Entonces la idea, para reducir las configuraciones, se ha creado un proyecto llamado Spring Boot. Entonces con este Spring Boot, yo simplifico la construcción de proyectos. Ese es el principal beneficio, simplificar la construcción de proyectos, que la parte, los accesorios, la conexión a base de datos, el servidor, todo esté dentro de la aplicación, ¿sí? Voy a mostrarles un ejemplo de cómo funciona esto. Oye, dice que se mueve. Sí. Bien, entonces aquí he creado una aplicación muy sencilla en la cual estoy utilizando Spring Boot. Bien, voy a crear un servicio web con el estilo REST de una forma muy sencilla, con dos clases nada más. Entonces, creo una clase en la cual estoy utilizando aquí un conector hacia una base de datos que no sé cuál es. Simplemente yo le digo, por medio de una anotación Spring, voy a utilizar un conector a una base de datos. Usted dice, ya, ok, toma, úsala. No estoy poniéndole ahí cómo debo crearla, sino que simplemente la estoy usando. Luego le voy a decir cómo crearla. Bien, y acá estoy teniendo un método en el cual le envío un query hacia la base de datos. El resto de cosas lo que me va a permitir a mí es hacer una transformación hacia una lista de datos. Una lista de string, nada más. El método se llama obtener usuario. Lo que sí me dice Spring es que los componentes que tú vas a utilizar deben estar marcados con una anotación llamada repositorio, lo que trabaje con la base de datos, ¿sí? Y aquí tengo el nombre de mi clase, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Dense cuenta, no es tan complejo. Ahí me estoy conectando a una base de datos, estoy haciendo un query, estoy recorriendo el result set, estoy cargando eso en una lista de valores y la estoy devolviendo. ¿Cómo lo haríamos en Java normal? Pues tendríamos que hacer la conexión, hacer el prepare statement, ejecutar el result set, cargarlo a la lista de valores y luego retornar. Entonces todos esos pasos ya están implícitos aquí, ¿no? Yo no lo necesito poner porque eso siempre es lo mismo. Ahora veamos el lanzador. En el lanzador, bueno, en la clase que se va a ejecutar realmente, yo estoy utilizando el objeto o la clase que creé hace un momento, ¿sí ven? Utilizando la misma convención de Spring inyectado. No me importa cómo se crea ese componente, simplemente yo lo voy a usar, ¿sí? Aparte de eso, yo necesito marcar mi clase con una notación llamada REST-Controller. Con eso le estoy diciendo que los métodos que voy a poner aquí se van a publicar sobre HTTP, ¿sí? No necesito hacer un new o ejecutar un main, sino que se van a ejecutar por HTTP. Le pongo REST-Controller y defino cuál va a ser la URL de mi clase y cuál va a ser la URL de mi método, ¿sí? ¿Cuál va a ser la URL de mi método? Lista, la URL de la clase usuarios. Si quiero acceder al método, entonces voy a poner la ruta, http tal ruta, usuarios, / lista. Y le digo qué método HTTP voy a consumir, el método get, ¿sí? Por lo general las consultas, cuando yo le pido algo al servidor, va a ser get, ¿sí? Y aquí llamo el método que hace la consulta a la base de datos. Tiene un método main normal y... Ahora, ¿cómo me conecto? ¿A qué base de datos se va a conectar? Spring Boot se basa en la filosofía convención sobre configuración. ¿Qué significa? Tú usas mi convención y el resto va a ser solamente la parte configurable sobre archivos. Aquí voy a poner a qué base de datos me voy a conectar, ¿sí?
Y aquí voy a poner cuál es el puerto en el cual va a escuchar el servicio de REST. ¿Sí? No tengo que publicarlo sobre un JBoss, no tengo que publicarlo sobre un Tomcat, sobre nada. Solamente lo que hago es ejecutar. Puedo ejecutar java-yar, el método, perdón, la clase, y listo. Voy a ejecutar usando el Eclipse. Bien, entonces internamente él usa un microcontenedor que puede ser un Yeti o puede ser un Tomcat. Por defecto viene Tomcat, pero podríamos ponerle cualquiera. Podemos ponerle un Tommy, podemos ponerle un Yeti, lo que yo necesite. Y listo. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Cuando yo lo ejecute, basta con poner en el browser, la URL, el puerto, la IP del puerto, la URL de mi clase, la URL de mi método, y me va a ejecutar la consulta de la base de datos y lo va a mostrar en formato JSON. ¿Sí? ¿Estamos? Si yo necesito tener varios de estos servicios, simplemente lo que hago es cambiar mi archivo de propiedades. Este archivo de propiedades está aquí, se lo puede poner en Git y él lo va a consumir en Git. Quiere decir que yo las propiedades se las puedo dar a alguien con un usuario para que las pueda cambiar dependiendo de qué base de datos se va a conectar. ¿Sí? Muy sencillo. Entonces, esta idea de tener cosas aisladas se la conoce, o la tendencia me indica que es un microservicio. ¿Sí? Estoy creando algo aislado, funcional, para que alguien lo consuma. ¿Sí? Sin necesidad de tener toda la aplicación montada sobre un servidor y ahí publicarla. ¿Estamos de acuerdo? Las pruebas unitarias para esto va a ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque solamente despliego esta parte. No necesito desplegar todo el Access, no necesito desplegar todo el zip para poder probar, sino que yo lo que hago es simplemente ejecutar esto, lo pruebo, ok, listo. Esto es para salir a producción. Facilita también el desarrollo ágil. Si generamos sprints, estos sprints son entregados para cada uno del grupo de desarrollo. El grupo de desarrollo lo divide en microservicios y listo, puede publicar esta parte. ¿Estamos? Bien, ¿alguna pregunta por favor con respecto a esto? ¿Alguna pregunta con respecto a